Buenas tardes. ¿Quiere ir abriendo su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 8, versículos 1 y 2? Lucas 8, 1 y 2. Y vamos a continuar con la serie La vida y los milagros de Jesús. En esta noche vamos a ver los milagros, una señal divina. Los milagros, una señal divina. Lucas 8, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Léalo con su vista, por favor. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Bien, de acuerdo a lo que vemos aquí en este pasaje, en el contexto de las Escrituras nos damos cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, tenía efectivamente muchos seguidores. Y estos seguidores día tras día iban aumentando cada vez más y más. Muchos de ellos eran muy sinceros, pero otros tantos le seguían por una conveniencia en su vida, por lo que Cristo pudiese darles en un cierto momento de sus vidas. Otros lo seguían por los milagros. Y mire, algunos de estos seguidores de Jesús eran falsos, mas los verdaderos seguidores seguían a Jesús por lo que Él era, no por lo que Él podía darles o realizar o hacer en sus vidas. No lo seguían por los milagros, sino por lo que Él es. Jesús hacía el bien entonces por donde quiera que iba. Si usted se fija ahí en el versículo, dice: aconteció que iba por todas las ciudades y todas las aldeas en aquel lugar por donde él caminaba, iba predicando el evangelio. Esto es, dar las buenas nuevas a la gente. Y mientras él iba en ese trayecto, en ese caminar de predicar el evangelio, resultaba que ocurrían milagros y milagros alrededor de su vida y con la gente que estaba ahí a su alrededor. En su momento el profeta Isaías lo profetizó en relación al Mesías, lo cual aquí en este pasaje se cumplen algunas de sus palabras. Y dice aquí la Biblia que iba predicando el evangelio, es decir, las buenas nuevas. Isaías profetizó en su momento, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que dicen a Sión, tu Dios reina. Aquí se estaba cumpliendo una parte de él, de esta profecía. Jesús iba entonces predicando la palabra de Dios, el reino del Señor, y se manifestaba esta predicación, esta publicación de las Escrituras, de la palabra, con señales y con prodigios. Hasta la fecha, mire, nadie sabe exactamente cuántos enfermos fueron sanados o cuántos fueron rescatados por el poder de la muerte, de las tinieblas, aún cuántos fueron liberados por medio de Jesucristo, o cuántos Jesús, cuántos milagros hizo en la realidad. Aquí dice en el último versículo, en el versículo 2 que leímos, que había algunas mujeres ahí que lo seguían. Algunas de ellas habían sido sanadas, dice aquí, porque tenían espíritus malos y tenían enfermedades de las cuales hubo milagros en su vida. Es decir, siempre en la vida de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús, van a moverse alrededor de ellos los milagros. Ahora, el tema es los milagros, una señal divina. Aquellos que eran oprimidos en aquel tiempo, que eran angustiados, que la potestad de las tinieblas estaba opresionándoles, ellos fueron liberados, fueron libertados y ocurrieron muchos milagros.
Así como lo vemos, muy sencillo es leerlo y decir, pues donde salió aquella mujer, donde salieron 7 espíritus, lo leemos muy sencillo, pero cuando realmente nos damos cuenta de una manera o la manera en que un espíritu sale de la vida de una persona, te das cuenta que para ello tendría que haber ocurrido un milagro. Algo asombroso en su vida. No es nada más decir, voy a orar por ti, van a salir los demonios, van a salir los espíritus malos de la vida de las personas. No, atrás de ello hay una serie de oración, una manifestación del Espíritu Santo, etcétera. ¿Sí? Milagros increíbles que nosotros los leemos así, muy asombrosos. Pero más que esto, mi hermano, mi hermana, es que muchísimos en esa época escucharon las buenas nuevas de salvación. Y otros muchos entonces también recibieron ese milagro tan inigualable que es la salvación. ¿Cuántos dicen yo tengo ese milagro? Un milagro que si usted ve, echa una mirada a su pasado y usted dice, híjole lo que fui, cómo me comporté o cómo viví yo en mi pasado. ¿Usted se acuerda? Puede decir ahora, efectivamente hubo un milagro en mi vida. Mire, aquellos que habían nacido ciegos, es muy difícil mencionarlo, es muy difícil enseñarlo. Es difícil cuando una persona en carne propia lo está experimentando o cuando a alguien en su familia está con una situación así. Nosotros lo leemos muy fácil, rápidamente, pero démonos cuenta cómo en los milagros de Dios, con un hombre ciego, por ejemplo, con aquellos que dice la Biblia que eran hidrópicos, que tenían en exceso agua en su cuerpo, aquellos que tenían convulsiones. Yo no sé si usted dice, hay alguien, o a lo mejor usted mismo le está sucediendo algo similar a lo que yo estoy mencionando. Y usted dice en su corazón, yo necesito un milagro, porque si en aquel tiempo, en aquella época Jesucristo manifestó milagros, hoy también lo puede hacer. A lo mejor usted conoce a un ciego, un sordo, un cojo o un manco. Mire cuántas veces los discípulos vieron cuando dice la Biblia un manco. ¿Qué es un manco? A ver, dígamelo usted. ¿Es alguien que le falta qué? Un brazo, una mano. Nosotros lo leemos y decimos, qué bonito, mira qué padre, oh, mira el milagro de Jesús, sanó a un manco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él oró, le salió nuevamente, le creció nuevamente una mano. Ahora imagínese que usted está en esa situación. Usted entonces pudiera decir, es verdaderamente inigualable este milagro que estoy viendo, que estoy sintiendo en mi vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, tan así que la Biblia dice que aún también algunos muertos fueron resucitados. Imagínese usted el júbilo, la alegría que habría entonces en todas aquellas personas, aquellos seguidores de Cristo que experimentaron estas señales milagrosas en su vida de parte del Señor. Imagínense todos aquellos que escucharon la palabra del Señor y después de haber escuchado la palabra del Señor, ellos recibieron la salvación de su alma, de su vida. Este es un milagro asombroso. Mateo capítulo 10, quiere leerlo conmigo. En el versículo 7 y 8, Mateo 10, 7 y 8, si decimos, pues sí, es que todos esos milagros, todos esos acontecimientos, todas esas maravillas que se vieron, se manifestaron en la vida de Jesús, pues sí, es que Jesús es el Hijo de Dios. Pues sí, podemos entenderlo porque pues Él es el Mesías. Pero fíjese lo que dice Jesús en relación a sus seguidores. Y yo le pregunto antes de leer este versículo, ¿quién de aquí es seguidor de Jesús? ¿Quién de aquí es nacido de nuevo? Bueno, usted tiene el milagro de la salvación, entonces estos versículos son para usted. Fíjese que dice ahí, capítulo 10 de Mateo, versículos 7 y 8.
Y yendo, es una orden, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y fíjese lo que dice a continuación, de gracia recibisteis, dad de gracia. Este es el mandamiento de Jesucristo ahora para sus discípulos. Estos discípulos que habían recibido este milagro de la salvación gratuitamente. A ver, ¿cuántos de los que están aquí se les cobró por ser salvos? Pues ¿sabía usted que hay alguien que cobra? Hubo épocas también en las que te decían, pues mira, si tú me das una cierta ofrenda, yo voy a orar por ti a Dios para que Dios te dé la entrada libre delante de su trono. De gracia recibisteis, dad de gracia. A esto se refiere. Fue gratuitamente entonces el milagro de la salvación. De esa manera es que usted y yo debemos de predicar el evangelio. De esa manera es que usted y yo debemos de comportarnos y de actuar de acuerdo a la palabra. Los discípulos habían recibido, yo le dije, este milagro de la salvación gratis. Y también habían recibido una autoridad, y la autoridad era de echar fuera demonios, sanar enfermedades, etcétera, etcétera. Ahora bien, ellos debían de realizar la obra de Jesús, lo que Jesús había dicho, les había ordenado, pero sin exigir nada a cambio. Ellos tenían que ofrecer los caminos del Señor, las buenas nuevas. Ellos tenían que orar por la gente, debían de orar por la gente, sanar por medio del Espíritu Santo. La gente tenía que recibir esto, pero tenía que ser sin exigir nada a cambio. De gracia recibisteis, dad de gracia. Estamos hablando acerca de la salvación. Ellos también, los discípulos, tenían la obligación de parte del Señor, de dar sin esperar recibir. Esa era una obligación de los discípulos. Todo lo que ellos, los discípulos, pudiesen dar, lo que pudiesen ofrecer, tenía que ser gratuitamente, porque de esa manera habían recibido ellos. La salvación entonces es gratuita. Yo no entiendo ahora, hasta cobran por ir a alabar al Señor en ciertos lugares. Hasta cobran para que tú vayas y recibas un milagro del Señor. Te cobran para que alguien vaya y ore por ti, para que recibas algo de parte del Señor. No, mi hermano. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Algunos hasta los invitan a predicar la palabra, dicen, te invito a tal o cual lugar, dicen, pues si me hospedas en cierto lugar, en cierto hotel, sí, si no, no voy. Es más, el agua que tomo tiene que ser de esa santurrona, ¿o cómo? ¿Cómo le llaman? Usted la conoce, ¿verdad? Si no es esa marca, entonces no. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo esta mujer? Está esperando recibir algo a cambio con tal de predicar la palabra. No, mi querido hermano, esto no es lo que dicen las Escrituras. Y se refiere a las cosas materiales, a las cosas terrenas. No debemos de aceptar nada a cambio con tal de predicar la palabra del Señor. Es gratuito. Entonces, si hemos recibido esto gratis en el ámbito espiritual, ¿cómo tenemos que entonces transmitirlo? Dígalo fuerte. Gratis. Este es un milagro. Para aceptar entonces y recibir la salvación, yo le dije y le repito, es gratuito. Porque las cosas espirituales no se pueden pagar, no se pueden comprar, son por gracia. ¿Verdad que sí? Y gracia quiere decir gratuitamente, como si fuera un presente o un regalo. Vamos a ver qué dice Santiago 1:7. Aquí Santiago muy claramente nos expone su mensaje diciendo,
Santiago 1:7. Ahí lo lee usted. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Que así como Dios actuó en el Antiguo Testamento o años, miles de años atrás, quiere decir que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si Él dijo una cosa, la va a mantener hasta siempre. Toda buena dádiva, dice, todo don perfecto. Es decir, todo lo que viene de parte de Dios es una dádiva, es un regalo, un obsequio para nosotros. Y esto es por misericordia. Y dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Mire, a veces mal usamos las dádivas de Dios o los dones de Dios, ¿para qué? Para sacar un provecho económico o material de ello, sin entender que la Biblia dice que esto fue un regalo, un don es algo que nos concede Dios gratuitamente sin merecerlo. Entonces, si usted y yo tenemos dones, si usted y yo tenemos buena dádiva de parte del Señor, tenemos que proyectar esto, ofrecer esto y dar esto de la misma manera que usted y yo lo recibimos, ¿no cree? Entonces dice todo don perfecto. Y esto quiere decir estar completo, satisfecho, perfecto, llegar a una madurez íntegra. Entonces, esto quiere decir que tenemos de parte del Señor todo. En Él somos completos, Él lo llena todo en nuestra vida, en esta como también en la venidera. ¿Cuántos dicen sí, amén? ¿Verdad? Ahora bien, los discípulos, cuando ellos tenían que ir por las aldeas, o sea, tomar el ejemplo de Jesús, cuando ellos tenían que caminar por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades, ellos tenían que ir de la misma manera que Jesús. Ir predicando el reino de Dios, ir proclamando las buenas nuevas, y si surgía a través de ese predicar un milagro, entonces tenían que hacerlo de manera gratuita. ¿Por qué? Porque así recibieron ellos también este milagro. Esta acción entonces de no cobrar por predicar el evangelio y el orar, por la gente por un milagro, tenemos que hacerlo sinceramente. ¿Cuántos lo hacen? Usted ve a alguien que tiene una necesidad, ¿qué es lo que primero le dice a usted? Fíjese bien, aquí es donde a veces nos equivocamos en la manera de hacerlo. La Biblia dice primero es predicar el evangelio y después es orar por los enfermos. A veces lo hacemos al revés. Primero hasta le decimos, mira, ven, acércate, voy a orar por ti para que veas que Dios te sana, y después le predicamos las buenas nuevas. No, mi hermano. Primero son las buenas nuevas y después, si Dios quiere hacer un milagro en su vida, Él lo va a hacer. Eso es lo que dicen las Escrituras, gratuitamente. Ahora bien, por otro lado, los discípulos estaban apegados a Jesús, pero el pueblo en aquel tiempo, los judíos, ellos estaban apegados también a las Escrituras, pero estaban lejos de poder reconocer que Jesús era el Mesías. Ellos esperaban justamente este Salvador. Ellos pensaban que iba a venir al mundo a establecer un reino que los iba a hacer libres de la esclavitud material, es decir, que iba a liberarlos en esa época del Imperio Romano. Y bien, también ellos esperaban un reino político, ¿verdad? Militar, un gobierno que se levantaran armas en contra de los romanos. Así como lo vivieron ellos, los antepasados israelitas, con los reinados de David y de su hijo Salomón, que hubo paz. Y Dios les entregó los reinos de aquel entonces a estos dos grandes hombres. Eso es lo que esperaban.
Pero cuando ven a Jesús, que Él viene y publica, el reino de Dios se ha acercado, ellos para su mente fue incongruente. Y dijeron, ¿cómo es posible? Este no es el Mesías tiene que levantarnos en armas. Y este dice que el reino de Dios es otra cosa, son buenas nuevas. Él está orando por la gente y Él dice que Él viene a publicar libertad a los cautivos, a darle libertad a los presos, pero presos emocionales y espirituales. Entonces para ellos era una incongruencia, por eso es que muchos de ellos no creyeron. Y si usted se fija, muchos y miles y cientos y miles de milagros fueron manifestados delante de sus ojos, pero ni aún así el pueblo creía. Aún así no aceptaban a Jesucristo, el sacrificio que Él haría por ellos en la cruz. Ahora, es posible que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado o hayamos experimentado algunas de estas cosas. Algunos milagros, la salvación, hemos recibido de parte del Señor por gracia, hemos dado por gracia. ¿Cuántos han experimentado algo de esto? Pero quiero decirle, el cristianismo no es por experiencias, porque luego muchos dicen, es que yo no he recibido la sanidad de tal cosa. Y queremos seguir a Dios esperando recibir el milagro o la transformación. No, mi hermano. Vamos a seguir a Jesucristo por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Si Él quiere darnos en ese caminar, pues es porque es su voluntad. ¿No lo cree? Entonces, estando delante de los discípulos, estos al ver estas cosas tan increíbles, al ver cómo las escrituras se estaban cumpliendo vez tras vez, ellos habían leído y ellos veían y expresaban diciendo, estas son cosas inigualables. Nunca se habían imaginado que este tipo de sucesos, de acontecimientos, ocurrirían delante de sus propios ojos. Mucho menos cuando Jesús les dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Etcétera, etcétera, etcétera. Usted se sabe ese pasaje. Usted puede estudiarlo más a profundidad. Pero nos damos cuenta cómo más allá fue Jesucristo. Todavía Jesús, su enseñanza era de que ellos mismos realizarían, cada uno de nosotros realizaríamos entonces estos milagros. Pero primero tendría que ser predicado este milagro de las buenas nuevas, que es la salvación. Entonces los milagros son una señal divina. Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis, si crees. ¿Cuántos creen? Muchas veces pocos son los que creemos en el milagro de Dios. Y decimos, es que esto fue del pasado. Ahora en el presente, pues no, ya no, Dios no se mueve de esta manera. Una manifestación milagrosa es de parte de Dios una acción hermosa. Bien, pues a medida que pasaba el tiempo y los discípulos veían cada vez todos estos acontecimientos, Jesús comenzó a referirles palabras como estas, diciéndoles que era necesario que Él muriera, era necesario que Él resucitara después. Ellos estaban pensando, ellos querían, los discípulos, que el ministerio de Jesús continuase para siempre. Ellos no querían que se apartara Jesucristo. Ellos no estaban pensando, no te vayas, Jesucristo, aquí quédate siempre. Porque estaban pensando de una manera un tanto orgullosa, egoísta. Si usted se recuerda aquel ejemplo cuando dice la Escritura que Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan y van allá a la montaña, comienza Jesús a orar y hay una transfiguración de Jesucristo y se presenta con él Moisés y Elías, es decir, el representante de los profetas y representante de la ley.
Había 3 ahí en esa transfiguración. Dice la Biblia que sus ropas eran blancas, resplandecientes. Entonces aquellos 3, Pedro, Jacobo y Juan, egoístamente, ¿qué fue lo que dijeron? Ay, van con Jesús y le dicen: Señor, si quieres hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, y aquí nos quedamos. Aquí podemos estar en la presencia de Dios. Mira qué bonito. Aquí ni hambre me da. Ese estaban hablando, ¿qué? Egoístamente. Cuando baja Jesús le dice: no, no es así, las cosas no son así. Por eso es que San Juan después en sus cartas, él dice: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Es decir, por gracia recibimos un cierto milagro, por gracia recibimos el milagro de la salvación. Este es el plan de Dios para la gente, ¿sabía usted? No es que usted se quede con la salvación. Los discípulos pensaban que para siempre estaría Jesucristo en la tierra, pero Jesús tenía otro plan, y para ellos era muy difícil entenderlo en ese momento. Sabía Jesucristo muy bien que su ministerio, ese ministerio que maravillaba tanto a los discípulos y que delante de la gente era muy extraordinario, este ministerio era limitado aquí en la tierra. Yo le explico por qué. Es decir, la obra de Jesús aquí en la tierra, hablando personalmente de Jesús, la obra de sus propias manos tendría un final aquí en la tierra. Tenía que partir. Por eso le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar al Consolador. Este Consolador les va a guiar, les va a conducir, les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Les conviene que yo me vaya. Ahora bien, ahora el ministerio que usted y yo desempeñamos aquí en la tierra es guiado y movido por el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo al cual Jesucristo se refirió, el cual Jesucristo envió, justamente ¿para qué? Para hacer mostrar a la gente de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entonces? Redarguir a la gente, repítalo conmigo, de pecado, de justicia y de juicio. Nunca la palabra de Dios dice de los milagros. Los milagros son una señal. Estos milagros son cosas visibles que atraían a Jesús, que llamaban la atención del hombre hacia Jesús. Atracción quizá visible al ojo humano, pero necesitamos ver lo que la Escritura habla, lo que la Biblia nos enseña y nos dice, para poder nosotros llevar a cabo esas obras mayores a las cuales Jesús se refería. Lo que los apóstoles hicieron, ellos pusieron un fundamento sobre la roca. Ellos fundamentaron su vida sobre Cristo. Ahora los demás, dice la Biblia, San Pablo dice, ahora nosotros como pueblo, como iglesia santa, tenemos que sobreedificar, es decir, continuar la edificación en aquello que aquellos apóstoles ya iniciaron. Ya usted y yo no vamos a poner el fundamento porque el fundamento ya está puesto. Ya usted no va a poner los rudimentos de la doctrina porque los rudimentos los dictó Jesús y los enseñaron los apóstoles. Usted y yo entonces vamos a proclamar las buenas nuevas de todo aquello que Dios a través de Jesucristo, a través de los apóstoles, refirieron en su momento. Qué hermosa es la palabra del Señor. Mire, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelistas, generalmente ellos usaron una palabra para designar estos milagros portentosos. Esta palabra en el griego es dunamais o dunamis, que significa acto de poder para describir los milagros que Jesús hacía.
Pero en el Evangelio de Juan, el cuarto evangelista, él usa otra palabra diferente a los tres primeros evangelistas. Y esta palabra ya no fue dunamai, sino que fue semeoin. Esto quiere decir señal. Una señal en sí misma no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque solamente señala algo, apunta o muestra con esa imagen, quizá con esa señal, algo visible, para hacer referencia a algo que realmente es importante. Mire, toda señal tiene y debe tener un significado. Usted ve, hay alrededor de todo en este recinto, hay extintores. Usted los ve a su izquierda y a su derecha. Al lado o arriba de ellos hay una señal. ¿Cuál es esta señal? ¿Qué significa esa señal? ¿Alguien sabe? Le está anunciando, nos están diciendo esta señal. Aquí abajo, aquí donde está la flechita, hay un extintor. Ahora, fíjese usted, en sí misma la señal no tiene valor, pero la señal apunta a la realidad, que es el extintor. Porque si supongamos, ojalá y no suceda, pero supongamos que comienza a prenderse aquí alguna cierta parte del auditorio. ¿Usted qué va a agarrar o qué va a tomar en sus manos para apagar ese fuego? ¿La señal o el extintor? No se oye. Usted agarra la señal, va a hacer que el fuego crezca y va a apagar, va a crecer. Pero si usted toma el extintor, lo que es la realidad, eso le va a ayudar ¿a qué? A apagar el fuego. Entonces, cuando es como un ejemplo que le doy, cuando uno está viajando, ¿cuántos han viajado? A algunos les gusta viajar, a otros no. Usted va viajando, usted va en el vehículo, va en el auto, vamos a pensar que usted va rumbo a Puerto Vallarta. ¿Cuántos les gustaría ir a Puerto Vallarta? Como 4. ¿Y si le regalan el viaje, qué? Ahora sí levantaron la mano, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cuántos quisieran ir allá a Puerto Vallarta? Bueno, todavía no quieren algunos. Pero está bien, cada quien su religión, dice. Entonces, mire, usted piense, usted está viajando, va hacia un destino, o alguna dirección en especial. Usted no se detiene cuando ve una señal, ¿verdad que no? Esa señal le está indicando lo que usted tiene que hacer, o le está indicando el destino final. Usted ve una señal que dice 80 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esa señal? Que usted debe ir conduciendo a 80 kilómetros por hora. Usted ve la señal, no se detiene enfrente de ella para leerla y para observarla, ¿verdad que no? No, usted tiene que entender, tiene que descifrar la señal, tiene que comprenderla y pasarla. No tiene que detenerse en la señal. Entonces, usted ve cada vez, va en su viaje y cada vez va viendo señales. Está como aquellas carreteras, no sé si usted le ha tocado, pero en una ocasión íbamos ya oscureciendo, íbamos en la carretera, íbamos en el auto y de repente dice, pues en la noche usted va, ¿qué se va a pensar? No, pero hay un letrero, entonces ya a lo lejos lo vemos y está así medio borroso y cuando nos acercamos dice, tope. Y está una flecha así, dice, tope. Pues ya cuando lo pasamos, dijimos, ¿ya para qué? O sea, esa señal no estaba indicando correctamente lo que había. Hay otras señales que dicen, precaución, tope a 500 metros. Te vas acercando y dicen, precaución, tope a 200 metros. Entonces tú ya vas con una precaución diciendo, ya mero llega el tope. Pero no te das, no te imaginas que una señal te va, en lugar de guiarte correctamente, te va a desviar o te va a hacer un destrozo en tu vehículo o en tu vida, ¿verdad que no?
Entonces, tú vas viendo las señales, entonces, ¿qué piensas? Voy en dirección correcta. Voy hacia mi destino, te da gozo y te dice, tú dices, ay, sales de Guadalajara y te dice 485 kilómetros a Puerto Vallarta. Y tú dices, híjole, 4 horas y media, 5 horas, depende cómo manejes. Y poco a poco te va a decir 200 kilómetros y 125, tú dices, y ya te va dando gusto, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque dices, ya mero llego, ya mero me voy a topar con mi destino. Eso es lo que la señal nos va dictando. Vamos viajando hasta que lleguemos a ese propósito por el cual estamos viajando. Ahora bien, señales que apuntan a lugares que no existen no tienen ningún valor. ¿Sabía usted? ¿Usted ha visto ese tipo de señalamientos? Va en la carretera y luego usted ve un señalamiento donde está un muñequito ahí, un monito con una palita y un casco. Está así. ¿Lo ha visto? ¿Qué significa eso? Cuidado, están trabajando. Entonces tú bajas la velocidad y pasas 1 kilómetro y nada. Esa es una señal que no sirve. ¿Le ha sucedido o nada más a mí? La Biblia, entonces, hablando de señales, la Biblia es muy clara y menciona unas palabras que se llaman los majanos altos. Yo le explico qué son los majanos altos. Estos majanos eran señales que se usaban en la antigüedad y bueno, iban con el propósito, estos señalamientos, estos majanos altos, los levantaban, los erigían ahí, amontonaban piedras, rocas, una encima de otra hasta llegar a una cierta altura. Los ponían, los levantaban y los construían en ciertos lugares específicos. ¿Para qué? Para que a lo lejos se pudiese ver aquel majano alto. Es decir, el que estaba viajando en ese punto exclusivo, estratégico, ellos sabían que tenían que llegar a un cierto destino, pero para eso no había señalamientos, y menos en medio del desierto. Ellos, para poder trasladarse de un lugar a otro, entonces se guiaban por esas señales. Estaba el viento feo, estaba las tinieblas o lo que usted piense. Ellos entonces se guiaban y para no desviarse, para no equivocarse, ellos veían la señal. Y decían, ves, ese majano está alto, es más arriba de nuestra estatura, más arriba como si fuese un edificio. Entonces a lo lejos decían, esa es la dirección que voy a tomar. Voy en rumbo a tal pueblo, a tal ciudad o a tal camino. Entonces estaban los majanos y decían, tengo que tomar este majano y después tengo que tomar aquel y después tengo que tomar aquel. Esa era la manera en que ellos se conducían con las señales. Cuando ellos hacían esto, ellos se mantenían en una seguridad, porque era inevitable, porque nadie en la noche, o cuando menos pensaba, nadie quitaba el majano y lo cambiaba por acá 10 metros o 15 metros, porque usted sabe que 15 metros, si usted se desvía en el desierto, se pierde. ¿Cuántos sabían esto? ¿No lo sabía? Entonces, los viajeros estaban seguros. Veían el majano alto y decían, por aquí es el rumbo, este es mi destino. De la misma manera, en nuestras vidas, los milagros son tan solo señales divinas para andar en el camino de Dios. Una señal, fíjese bien. Una señal para andar en el camino. Las señales no son el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, no las señales. Entonces, Jesucristo es el destino final, no la señal. Juan el Bautista, cuando él estuvo en su ministerio, él predicó que Cristo o el Mesías, él se iba a manifestar delante del pueblo.
¿Cómo? De una manera especial, con señales y con prodigios. Y dice la Biblia que Juan fue uno de los que dieron testimonio de Jesús. ¿Sí? Dice, él dijo, yo soy aquel que fui enviado para preparar el camino. Yo no soy el camino, Él es el camino. Soy como una lámpara, Él es la luz. Yo soy la lámpara, Él es la luz. Y a veces lo hacemos al revés. Pensamos mal. Por eso es que a veces, en lugar de buscar a Jesús, ¿qué es lo que busca el hombre? Las señales. ¿Y sabías tú que hay muchas señales inexistentes que no apuntan a nada? No tienen en sí un valor. Entonces este Juan dio testimonio de Jesús y manifestó que Jesús, él era el Mesías. Juan tuvo esta gran responsabilidad, una difícil tarea, preparar el pueblo, el corazón del pueblo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el pueblo recibiese al Mesías. Y este llamado fue en que él debía de predicar la palabra de Dios para arrepentimiento, arrepentíos de sus pecados. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Juan, si tú te fijas, no realizó milagros y prodigios. Él se dedicó a predicar la palabra. El que realizó los milagros y los prodigios fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya estaba el camino preparado. En otras palabras, Juan el Bautista estaba señalando, como una señal, estaba diciéndole al pueblo, es necesario que cambies tu estilo de vida. Es necesario que seas transformado. Es necesario que te arrepientas. Esta es la señal. ¿Cómo puede usted saber que alguien es nacido de nuevo? Porque está arrepentido. No tan solamente redarguido, porque alguien que está redarguido lo vuelve a hacer. Alguien que verdaderamente está arrepentido, esta es una señal de que ha nacido de nuevo, de que un milagro de salvación ha entrado en su vida. ¿Cuántos de aquí tienen ese milagro, esa señal? Ahora, era necesario que Juan el Bautista predicara de esta manera. Él fue pregonero de justicia. Él decía arrepentíos, pero él no podía perdonar los pecados. Él les insistía y les exhortaba al pueblo, arrepiéntanse de sus pecados. Pero el que iba a perdonar sus pecados era Jesucristo. Él era una señal que apuntaba, y él, cuando lo veían a él, inmediatamente volteaba su vista y volteaba su rostro, volteaba todo su ser y decía, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como diciendo, a mí no me veas, yo solamente soy un instrumento, soy una señal. Tú tienes que ver a quién. ¿A quién? A Jesucristo. Él es el dador de las señales. Por eso Él les dijo, tienen que bautizarse. Y este también es una señal. Aquel que ha creído, hay una disposición en el corazón. ¿Para qué? Para ser diferente. Y el hecho de ser diferente lo vas a manifestar a través del bautismo. Es un testimonio de un cambio de vida. Mateo 3, 1 y 2. ¿Lo quieres leer conmigo? Nada más para recalcar lo que yo estoy mencionando. Mateo 3, 1 y 2 dice así. ¿Ya lo encontró? Bien, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese, ese era el mensaje de Juan el Bautista. Una manifestación milagrosa es de parte de Dios, una acción hermosa. Por otro lado, entonces, toda verdadera manifestación, fíjese lo que dije,
Toda verdadera manifestación milagrosa viene de lo alto. Y de lo alto entonces viene una aprobación. Y de lo alto viene también una complacencia. Usted puede ver un milagro, pero si este milagro no le apunta hacia lo alto, es entonces esa manifestación milagrosa no es de parte del Señor. Espero que usted me esté entendiendo. Hay muchos que dicen, no, que mira que está cayendo hasta polvito de oro. ¿Qué te está realizando el que caiga polvo de oro? ¿A cuántos les salvó el polvo de oro? ¿A cuántos les perdonó sus pecados el polvo de oro? ¿A cuántos los transformó el polvo de oro? A nadie. Me expliqué entonces. Si usted se está dando cuenta, eso es lo que dice la Escritura. Mateo 3, 16 y 17, yo se lo leo si usted gusta. O bueno, búsquelo. Estoy hablando entonces que la manifestación verdadera, milagrosa, viene de lo alto. Fíjese cómo dice ahí, Mateo 3, 16 y 17. Se lo leo, dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Fíjese bien, primero él obedeció, después los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese bien entonces, toda verdadera manifestación milagrosa viene de lo alto. Y de lo alto viene la aprobación y desciende la complacencia. Fíjese cómo aquí en el momento que Jesús fue bautizado, estaba haciendo un símbolo Juan el Bautista de la muerte y de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Por eso es que necesitamos bautizarnos. Necesitamos realizar esta obra tan maravillosa de obediencia como un testimonio de que nuestros pecados han sido perdonados, hemos cambiado de vida. Sí, que hemos entonces entregado nuestra vida al Cordero de Dios y el sacrificio de Jesús ha sido eficaz en nuestras vidas. Ahora, Juan, él hizo su parte. Él predicó el Evangelio, él apuntó a Jesucristo como el Cordero, él bautizó a la gente, bautizó a Jesucristo. Él hizo su parte, y la parte de la gente era aceptar el sacrificio redentor de Jesús. Él obedeció, simplemente como cual majano alto. Él estaba apuntando el destino final y glorioso, el cual era Jesucristo. Ahora, la responsabilidad del pueblo era de creer. Esto le correspondía al pueblo, a la gente. Nuestra responsabilidad es ir y predicar. Y la parte de Dios es hacer los milagros. Estos milagros que se manifiestan día tras día a través y como producto de la predicación de la palabra del Evangelio. Quiero recalcarle algo. Si en una congregación, en un púlpito, en un lugar, si no hay la predicación del Evangelio, si no hay la publicación de las buenas nuevas, y solamente hay milagros, cuidado, porque se está perdiendo el enfoque, se está desviando del camino verdadero. Si no hay predicación de la palabra y hay puros milagros, quiere decir que esas señales te están desviando del verdadero camino. Necesita ver primero la publicación de las buenas nuevas y entonces vienen los milagros. De otra manera, entonces la brújula estará descompuesta.
Entonces la manifestación gloriosa le corresponde a Dios. Los milagros son un acto divino en la tierra. Él abrió los cielos, hizo descender el Espíritu Santo en forma de paloma. ¡Qué milagro!, ¿sí o no? El hombre cree, Dios obra, el hombre obedece y Dios se manifiesta. Entonces Él se agrada y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entendamos bien, mis amados hermanos, que el hombre no puede abrir los cielos. Dios sí. ¿Sí lo entendió? Hay muchos en nuestra época, en nuestra generación, que se paran ahí y dicen: vamos a abrir los cielos, y dile: cielos, ábrete, y tú, luna, y que esto, que hay el norte da acá, y que el sur da acá. Espérame, ¿quién es el único que puede hacerlo? ¿Quién? Dios. Usted obedezca, haga lo que la Biblia dice. Juan 3:30, yo se lo leo, no lo busque, no es necesario, se lo menciono. Juan el Bautista en su ministerio dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, es indispensable que Jesucristo se vea, se manifieste y que mi vida desaparezca. Fíjese, esta es una señal. ¿Por qué? Porque la señal apunta a lo verdadero, a lo más importante, en este caso, que es Jesucristo. El propósito entonces de la predicación del Evangelio no son las señales, no son los prodigios. El propósito es levantar a Jesucristo. Es necesario que Él crezca y que nosotros vayamos desapareciendo. ¿Cuál es el propósito entonces de las señales, de los prodigios? El propósito son de levantar a Jesús, no levantarnos a nosotros mismos, no levantar una iglesia, no levantar un ministerio, es levantar a Jesús. Ese es el propósito. Quien debe verse en una predicación, en una iglesia, en una vida, no son las señales. Quien debe verse es Jesucristo. Quien debe crecer es Jesús, no nosotros. Cristo mismo dijo: cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraerá hacia sí. Una manifestación milagrosa es de parte de Dios una acción hermosa. Cierre sus ojos un momento, por favor. Tomemos unos instantes para orar, para pedirle al Señor. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al Señor Jesús? Cuando usted viene en oración, usted viene a alabarle, usted le dice: Señor, haz un milagro en mi vida. ¿O le está usted diciendo: Señor, que tu gloria, que tu presencia y tu imagen sea vista cada vez más y más en mi vida? ¿Qué es más importante? Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por la gracia derramada, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Y gracias porque nos enseñas. Y tu palabra nos dicta lo que debemos hacer, Señor. Si hay o no hay milagros, no es el enfoque, Señor. No es lo importante. Lo importante es que tú estés con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús estamos agradecidos porque cosas maravillosas, Señor, veremos. Cosas grandes, poderosas, si tú así lo deseas.
porque tú responderás de esta manera, Señor. Tenemos que actuar. Si necesitamos abrir el mar, necesitamos creer. Si hay circunstancias difíciles en nuestras vidas, no debemos de enfocarnos en el milagro, Señor, sino en ti. Si nosotros vivimos una vida en ti, Señor, los milagros se van a manifestar solitos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida íntima contigo. Y si vivimos una vida íntima contigo, viviremos una vida llena de milagros. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. ¿Quiere ir abriendo su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 8, versículos 1 y 2? Lucas 8, 1 y 2. Y vamos a continuar con la serie La vida y los milagros de Jesús. En esta noche vamos a ver los milagros, una señal divina. Los milagros, una señal divina. Lucas 8, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Léalo con su vista, por favor. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Bien, de acuerdo a lo que vemos aquí en este pasaje, en el contexto de las Escrituras nos damos cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, tenía efectivamente muchos seguidores. Y estos seguidores día tras día iban aumentando cada vez más y más. Muchos de ellos eran muy sinceros, pero otros tantos le seguían por una conveniencia en su vida, por lo que Cristo pudiese darles en un cierto momento de sus vidas. Otros lo seguían por los milagros. Y mire, algunos de estos seguidores de Jesús eran falsos, mas los verdaderos seguidores seguían a Jesús por lo que Él era, no por lo que Él podía darles o realizar o hacer en sus vidas. No lo seguían por los milagros, sino por lo que Él es. Jesús hacía el bien entonces por donde quiera que iba. Si usted se fija ahí en el versículo, dice: aconteció que iba por todas las ciudades y todas las aldeas en aquel lugar por donde él caminaba, iba predicando el evangelio. Esto es, dar las buenas nuevas a la gente. Y mientras él iba en ese trayecto, en ese caminar de predicar el evangelio, resultaba que ocurrían milagros y milagros alrededor de su vida y con la gente que estaba ahí a su alrededor. En su momento el profeta Isaías lo profetizó en relación al Mesías, lo cual aquí en este pasaje se cumplen algunas de sus palabras. Y dice aquí la Biblia que iba predicando el evangelio, es decir, las buenas nuevas. Isaías profetizó en su momento, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que dicen a Sión, tu Dios reina. Aquí se estaba cumpliendo una parte de esta profecía. Jesús iba entonces predicando la palabra de Dios, el reino del Señor, y se manifestaba esta predicación, esta publicación de las Escrituras, de la palabra, con señales y con prodigios. Hasta la fecha, mire, nadie sabe exactamente cuántos enfermos fueron sanados o cuántos fueron rescatados por el poder de la muerte, de las tinieblas,
aún cuántos fueron liberados por medio de Jesucristo, o cuántos Jesús, cuántos milagros hizo en la realidad. Aquí dice en el último versículo, en el versículo 2 que leímos, que había algunas mujeres ahí que lo seguían. Algunas de ellas habían sido sanadas, dice aquí, porque tenían espíritus malos y tenían enfermedades de las cuales hubo milagros en su vida. Es decir, siempre en la vida de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús, van a moverse alrededor de ellos los milagros. Ahora, el tema es los milagros, una señal divina. Aquellos que eran oprimidos en aquel tiempo, que eran angustiados, que la potestad de las tinieblas estaba opresionándoles, ellos fueron liberados, fueron libertados y ocurrieron muchos milagros. Así como lo vemos, muy sencillo es leerlo y decir, pues donde salió aquella mujer, donde salieron 7 espíritus, lo leemos muy sencillo, pero cuando realmente nos damos cuenta de una manera, o la manera en que un espíritu sale de la vida de una persona, te das cuenta que para ello tendría que haber ocurrido un milagro. Algo asombroso en su vida. No es nada más decir, voy a orar por ti, van a salir los demonios, van a salir los espíritus malos de la vida de las personas. No, atrás de ello hay una serie de oración, una manifestación del Espíritu Santo, etcétera. ¿Sí? Milagros increíbles que nosotros los leemos así, muy asombrosos. Pero más que esto, mi hermano, mi hermana, es que muchísimos en esa época escucharon las buenas nuevas de salvación. Y otros muchos entonces también recibieron ese milagro tan inigualable que es la salvación. ¿Cuántos dicen yo tengo ese milagro? Un milagro que si usted ve, echa una mirada a su pasado y usted dice, híjole lo que fui, cómo me comporté o cómo viví yo en mi pasado. ¿Usted se acuerda? Puede decir ahora, efectivamente hubo un milagro en mi vida. Mire, aquellos que habían nacido ciegos, es muy difícil mencionarlo, es muy difícil enseñarlo. Es difícil cuando una persona en carne propia lo está experimentando, o cuando a alguien en su familia está con una situación así. Nosotros lo leemos muy fácil, rápidamente, pero démonos cuenta cómo en los milagros de Dios, con un hombre ciego, por ejemplo, con aquellos que dice la Biblia que eran hidrópicos, que tenían en exceso agua en su cuerpo, aquellos que tenían convulsiones. Yo no sé si usted dice, hay alguien, o a lo mejor usted mismo le está sucediendo algo similar a lo que yo estoy mencionando. Y usted dice en su corazón, yo necesito un milagro, porque si en aquel tiempo, en aquella época Jesucristo